Perfecto, iniciamos la grabación y bueno, pues chicos, como os he dicho, vamos a hablar de un tema complicado, un tema muy actual, que es esta famosa pandemia o la crisis de salud. Y voy a empezar haciendo alusión a una palabra que su origen en japonés, la palabra crisis, se compone de dos dibujos, de dos siglas, que una es miedo y la otra es oportunidad. Entonces tenemos que ante una misma situación, esa crisis, tenemos dos formas de verlo, desde ese anagrama de oportunidad o desde ese anagrama de miedo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer hoy para que al menos os llevéis de aquí algo muy positivo. Vamos a ver. Os pediré que alguien me levante el pulgar para ver si se ve la presentación. ¿Todo correcto? ¿Algún pulgar arriba? Perfecto. Pues ya sabiendo que la presentación se ve, muchos de vosotros ya me conocéis, pero voy a presentarme. Mi nombre es Aitor Nicolau. Soy de Palma, Mallorca, y la verdad es que llevo toda la vida dedicado al mundo de la salud, o al menos muy relacionado con ella. Yo creo que seguramente antes de decir mamá o papá, la primera palabra que dije es doctor. Yo quería ser médico, pero se ve que la media no fue la suficiente para poderme dedicar a ello, así que como yo lo que quería era ayudar a los demás, dije, bueno, no voy a ayudarles en el cuerpo, pero sí voy a poder ayudarles en la mente. Y empecé a sacarme esa carrera, esa licenciatura de psicología, y pues para poderme pagar mi máster, pues empecé a trabajar en una tienda, a vivir ese mundo comercial que me llamó la atención, y decidí también especializarme en esa rama, sacar un máster de marketing y comportamiento del consumidor, y posteriormente lo complementé con un MBA. Pero siempre me había quedado un poquito las ganas de hacer un doctorado, de especializarme en algo de la salud y poder enseñar a los demás. Fíjate, gracias a este proyecto, hoy estoy aquí delante de todos vosotros para intentar transmitiros lo que yo he ido aprendiendo, y sobre todo hablando de un tema muy importante que es nuestra salud mental. Si veis esto, perfectamente podría ser el mejor resumen de lo que ha sido esta pandemia, este último año, en el que vemos pues, constantes alusiones a ese conocidísimo virus. Vemos, por otro lado, que se trata de un virus que se contagia por medio aéreo, con esos pulmones que afecta allí. Vemos calaveras que nos hablan de la posible mortalidad. Tenemos también incluso hasta el famoso papel higiénico que tanto dio que hablar en los primeros meses de confinamiento. Alusiones a ese confinamiento en el que hablan de mascarillas, de ese toque de queda con esa alarma, y después del proceso de adaptación a esa nueva normalidad a la que nos hemos tenido que ir adaptando, con restricciones para viajar, para volar, con los calendarios, después con las vacunas, los ajustes económicos, toda una serie de cosas que nos han planteado un escenario poco alentador. Así que vamos a ver que ese escenario, qué consecuencias nos ha traído. En primer lugar, y sobre todo las más importantes, unas consecuencias bastante malas en cuanto a salud, donde hemos visto hospitales saturados, vuelta a esa medicina de guerra en la que teníamos hasta gente metida en los pasillos, retrasos sanitarios por culpa de esa sobreocupación del espacio y ese miedo a visitar los hospitales por una infección menor para no estar en contacto con personas contagiadas. El personal sanitario insatisfecho, que hemos pasado de aplaudirles todos en los balcones a prácticamente señalarles, decirles que podían hacer más, que tenían que prescindir de sus vacaciones, que todo lo tenían que hacer dedicado a la salud y a su profesión, que es a lo que habían decidido hacerlo. Y en ellos ha estado el peso de lo que yo llamo la economía de la salud, es decir, tener que decidir ¿qué vale más, la vida de esa anciana de 80 años con diabetes o de ese joven de 45 sin apenas problemas de salud? Esos enfermeros han tenido que estar allí, esos médicos han tenido que estar allí diciendo, no, vamos a tener que dar prioridad a esto. Eso ha acarreado también múltiples problemas en salud mental, y ese, por desgracia, ha sido uno de los públicos más afectados, el personal sanitario.
Y después hablemos de las posibles secuelas, que sabemos lo que está pasando ahora, pero hay mucha incertidumbre de lo que va a ser estas consecuencias de salud a largo plazo. No solo en cuanto a nuestra salud, si nos deja alguna secuela, sino también con el tema de las vacunas. Hay mucha polémica ahí detrás. Y luego, ¿qué decir de los fallecimientos? Ha habido muchas muertes detrás de este problema de salud y un posible rejuvenecimiento de la población, con lo que eso puede conllevar. Además, hablemos de problemas de economía. Ya es sabido por todos la famosa reestructuración laboral que ha habido, cierres de empresas que han tenido que hacer este famoso ERE, ERTE, que ahora a todos nos suena tan familiar, en el que ahora lo que vemos es una situación muy precaria a nivel laboral, difícil de salir de donde estamos y difícil de entrar donde queremos. Aparte de tener la tasa a día de hoy, si no la más alta, seguramente de las más altas de la historia. Y donde aquí aparece eso de tasas e impuestos, volviendo al primer apunte, esa reestructuración laboral, todas esas personas que han estado en ERTE, en ERE, al fin y al cabo cuenta como dos pagadores. Veremos ahora en la declaración a ver si nos sale a pagar o a deber. Y luego el retraso de los trámites. Tanta gente en ERTE, en ERES, con problemas de necesito activar mi ayuda, mi prestación, etcétera, ha sobresaturado también los trámites burocráticos y por lo tanto tenemos mucho retraso. Y donde más lo vamos a notar, somos una nación o un país dedicado exclusivamente al turismo, a la hostelería, que han sido los dos más retratados en este aspecto. Así que también en ese aspecto tenemos un público bastante afectado. Y por último, la sociedad. La sociedad ha sido la principal damnificada en general de todo este problema. Así que vamos a hablarlo con más detenimiento. Aquí he querido hablar, ya sabéis, con esa invitación que os ha llegado, de la cuarta ola. La cuarta ola es nuestra salud mental. No va a ser el tercer pico de contagiados, sino va a ser los contagios de todas las consecuencias de lo que hemos sufrido anteriormente. ¿Y dónde lo vemos? Pues en una pérdida de contacto con los familiares, pero no solo con los familiares, sino digamos, incluso el propio distanciamiento social que nos ha tenido que reestructurar nuestra forma de saludar, incluso de despedirnos, que, por ejemplo, no le hemos dado importancia, pero en el sector comercial, el cerrar un trato sin estrechar la mano es muy complicado. Vamos a hablar del trastorno que, aunque os suene a coña, hambre de piel es un trastorno psicológico que tiene su base fundamentada en el sistema inmune. Cuando nos falta contacto físico, ya bien sea de personas conocidas o de nuestras personas amadas, nuestros familiares, nuestro sistema inmune, nuestro sistema cardíaco y nuestro sistema hormonal se ve perjudicado. Entonces, en una época en la que nos hemos tenido que distanciar de todo el mundo, esto ha sufrido y mucho y va a traer consecuencias. Luego la restricción del ocio, ya lo decía Aristóteles, somos unos animales sociales, vivimos condenados al contacto con otras personas y ahora no lo hemos tenido, es nuestra forma de escape, nuestro entretenimiento. Y además, cuando hemos hecho ese ocio también nos lo han restringido, pues uso de mascarillas, a determinados horarios, tienes que volver a tal hora, cosas que nos encajan porque sabemos que es por nuestro propio bien o queremos creer eso, pero nos condiciona muchísimo nuestra salud mental. Y hablemos del nivel de estrés que hemos vivido en estos momentos. Esta imagen creo que es muy ilustrativa de la situación que hemos vivido, en el que hemos pasado a ser en todas nuestras facetas que llevamos a cabo a lo largo de todo el día, en la que trabajamos como amante, trabajamos como padre, trabajamos como trabajador, como asistente del hogar. Lo hacemos todo al mismo tiempo. Hemos tenido que estar al cuidado de nuestros niños, todo el tiempo pendiente del teléfono, porque sabían que estábamos en casa, no nos podíamos mover y vamos a tener que contestar, tener que tener el espacio limpio para poder trabajar de manera demasiado estrés. Y luego el pesimismo. En esto voy a hacer mucho hincapié porque mucha culpa de eso lo tienen los medios. Estamos sobresaturados de información negativa todos los días, en todas las cadenas, en todos los noticiarios. Problemas de COVID, problemas de que el mundo está fatal. No nos hace desconectar y nuestro cerebro, para mí, es el mayor albergador de virus, pero no de salud física, sino de salud emocional. Porque digamos que nuestro cerebro al final del día se resetea y hace la media de todos nuestros pensamientos. Si la media sale negativa,
Al día siguiente empiezas con una mentalidad negativa y todo pasa por ese filtro. Si tenemos una mala contestación de nuestra pareja, si el día anterior la media ha salido negativa, la vamos a ver peor. Si la media al final del día sale positiva, eso no lo vamos a pasar, lo vamos a pasar por alto, por así decirlo. Vamos a justificarlo. Así que tenemos que invadir nuestra mente en estos momentos de información positiva, información que nos haga ser mejor. No tenemos por qué estar todo el tiempo condicionados a que todo el mundo nos diga que el mundo está fatal. Ya lo sabemos, pero vamos a hacerlo nosotros mejor. Y evidentemente los TOCs y las fobias han aumentado, especialmente este de aquí, la gente que ya tiene problemas de TOC, de limpieza. Ahora con el gel hidroalcohólico he visto gente que prácticamente suda gel hidroalcohólico ya. Y no solo en eso, sino que hemos pasado mucho tiempo en casa, mucho tiempo con nuestros familiares y hemos empezado a darnos cuenta de que tenemos más fobias de las que pensábamos. Nos dan más asco cosas que no sabíamos hasta que no nos hemos enfrentado cotidianamente al mismo ejemplo. Y hemos, digamos, radicalizado también muchísimo nuestras rutinas, de esta manera que la hemos convertido casi en esos TOCs y fobias. Y por último, esta imagen creo que ha sido también resumen de esta pandemia. Al estar con tan poco contacto social, con la persona que más hemos hablado es con nosotros mismos. Ha aumentado mucho el tema del egoísmo y se ha radicalizado nuestras posturas y las hemos llevado siempre al extremo. Y vamos a hablar de la tendencia, de todo lo que eran los trastornos mentales hasta la fecha. Veníamos de una situación que desde el 2010 hasta el 2016 ha ido en aumento, y aunque aquí no lo he podido retratar en un gráfico, sí que desde 2016 hasta la fecha, hasta el 2020 aproximadamente, venía en detrimento, es decir, había empezado a mejorar esa curva. Prácticamente podemos decir que las curvas de empeoramiento van de crisis a crisis. Pero en donde sí que se ha mantenido una tendencia constante y abrumadoramente mala es con el consumo de fármacos ansiolíticos, antidepresivos. No ha dejado de crecer desde 1900, aquí sale 96, pero desde 1990 no ha dejado de crecer, sino que ha quintuplicado sus consumos. De hecho, en España somos, aparte, hacen siempre todos los años un análisis del alcantarillado y se ve más o menos las sustancias que solemos consumir. Y somos uno de los líderes a nivel europeo en consumo de antidepresivos y ansiolíticos y uno de los 5 primeros en todo el mundo. Es decir, estamos bastante mal. Y sobre todo, luego hablaremos de por qué tenemos esa tendencia tan elevada al consumo de fármacos. He querido poner aquí esta página web, voy a intentar compartirlo y hacerlo muy rápido porque no quiero robaros mucho tiempo, en el que vais a ver pues un poquito cómo ha ido la evolución de los trastornos mentales. Vamos a ver si se puede ver, si no me da mucho problema. Está cargando la página de internet, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, si no, después que cada uno lo revise, es una página web en la que podéis ver pues un poquito la evolución de los trastornos mentales, cómo van a lo largo de la historia, de cuántas personas lo sufren a día de hoy, sobre todo también en porcentaje, ver cuántos de ellos son hombres, cuántos mujeres, y después en detenimiento cada uno de los trastornos a nivel mundial. E incluso lo podéis poner una pequeña comparativa de, por ejemplo, cómo está España con respecto a, no sé, nuestro país de orígenes, si somos de otro sitio, o a lo mejor sabiendo que Estados Unidos siempre ha sido la referencia en cuanto al mayor nivel de estrés, pues compararnos con Estados Unidos. Y la verdad es que es bastante útil, al menos gráficamente te haces una imagen mental de lo mal o de lo mejorable que está este mundo en cuanto a salud mental. Hablemos de las estadísticas ya en cuanto a salud mental de esta pandemia. Hemos visto que el malestar emocional y la angustia que hemos sufrido son comparables a situaciones de catástrofes naturales o de terrorismo. Es decir, nos vemos pues en la situación de empezar a sufrir severos trastornos de ansiedad, severos trastornos de depresión, incluso los posibles estrés postraumático, es decir, recordar esta época de nuestra vida como una zona terrorífica, algo a olvidar prácticamente.
Evidentemente, como hemos comentado, la depresión ha sido uno de los más afectados. Ha subido este año de un 7,2 a un 22,8, un cambio bastante radical. Y además, sabemos que el 70% de las llamadas al 061 iban en relación con problemas de salud mental, no salud física. La gente tenía más angustia, más ansiedad que realmente problemas de salud física. Y luego los trastornos de ansiedad han aumentado tan solo en abril y mayo del año pasado un 136% con respecto al año anterior. Y ahí a la derecha lo que veis en la gráfica han sido el acceso a las consultas, ¿vale? En 2019 aparece la línea fija y la línea de puntitos de este año. Es decir, ya este año teníamos muchas más consultas, sobre todo desde el inicio de la crisis en Wuhan en enero. Desde ese punto número 1 ya había muchas consultas, la gente con ya trastornos base acudía mucho más a terapia. Veis esa caída en picado que ha sido por el tema del confinamiento en el que ya no hemos podido visitar, que poco a poco esas consultas han ido en aumento y que se espera se disparen en cuanto el confinamiento realmente se rebase y empiecen a ser una curva casi exponencial. Después ha aumentado también el tema de conductas autolesivas, incluso el suicidio ha aumentado también en este último año. Es decir, hemos visto una situación tan hostil del mundo, una visión tan pesimista, que mucha gente lo ha llevado al extremo. Y los que no lo han llevado al extremo se han visto, por ejemplo, aumentadas las conductas de alcoholismo y de consumo de drogas. Es decir, nos queremos evadir, queremos anestesiarnos, sentirnos fuera de este mundo, porque en este mundo no queremos estar, al menos con esta situación. Y por lo tanto, también ha aumentado muchísimo este año el consumo de fármacos para los problemas de salud, las benzodiazepinas, que prácticamente son derivados del opio, un 3%, antidepresivos un 4%, pero lo más drástico ha sido que los ansiolíticos se han disparado un 40% más con respecto al año pasado. Prácticamente 1 de cada 5 personas está consumiendo un producto ansiolítico. Es una barbaridad. ¿Y por qué es esto? Ahora lo vamos a comentar un poquito. Es decir, en todo el mundo tenemos la necesidad de que nuestros problemas se solucionen ayer. Entonces, vemos que una terapia, una persona, un terapeuta que nos ayude, nos asista en un proceso que puede ser medio o largo plazo, no nos soluciona el problema, lo queremos aquí y ahora. Entonces, ya que tampoco hemos podido acceder a ese profesional de la salud porque estábamos confinados, todos los médicos, ¡pum!, se han puesto a recetar pastillas, anestesiarnos, a sacarnos de nuestros estados mentales y a calmar, a curar con tiritas nuestra sintomatología. Y de hecho, otro de los aspectos también a relevar son nuestros pequeños. Un 85,7% de los familiares ha visto cambios en la conducta de sus hijos. ¿Por qué? Porque son gente con una mente, es decir, no sé cómo decirlo, una mente débil, tan influenciada por el entorno, y el entorno es tan hostil y tan cambiante constantemente que no saben realmente a qué atenerse. Entonces, nuestros niños también lo están pasando bastante mal. Y como os he dicho, tenemos la tasa de psicólogos 3 veces por debajo de la media europea. Por eso, tantos médicos han hecho la labor de psicólogo recetando pastillas. Por eso también tenemos esos consumos tan elevados. Y no lo digo yo, lo de la cuarta ola estamos constantemente viéndolo en los medios. Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por el COVID-19 en la mayoría de los países, según un estudio de la OMS. Gaceta Médica, la salud mental, la próxima pandemia, el News, los problemas mentales por impacto socioeconómico, que no lo digo yo, que ya son todos los periódicos del mundo, todos los noticieros, todos hablan de que la salud mental va a ser algo que va a dejar huella después de este COVID. Pero vamos a hablar ahora no solo de nuestro, a nivel psicológico, cómo nos ha afectado, sino que también en nuestro estilo de vida nos ha condicionado en muchas cosas. Es decir, en una de las cosas en las que hemos visto constantes imágenes en Instagram, todo el mundo se ha puesto a hacer cocinitas y tal y cual, pero ¿qué tipos de alimentos hemos consumido? Pues hemos consumido
comidas muy grasas, hemos saltado comidas esenciales, hemos pedido mucha comida fuera. Las comidas, aparte de grasas, muchas de ellas preparadas, con azúcares, digamos, esos alimentos que los llamamos de bajo índice nutricional o calorías vacías. Y luego, en cuanto a la actividad, ya no solo por las restricciones en las que nos han limitado a unas franjas horarias, etcétera, el nivel de actividad física ha bajado y mucho. Y es porque, por lo que os he comentado, la gente ahora mismo pues, se ha vuelto muy vaga, ha tenido una rutina de casa, les han infundado miedo al salir al exterior y por lo tanto esa actividad física se ha reducido. Y luego, yo por ejemplo, el mismo caso, yo estaba jugando en un equipo de fútbol en una liga en la que nos obligaban a jugar con mascarilla. Yo dije, yo para jugar con mascarilla prefiero no jugar. Y no porque no confíe en las mascarillas. Sí, las mascarillas pueden ser muy necesarias, pero posiblemente me dé una embolia por falta de oxígeno al estar corriendo. Con las temperaturas que hacen a día de hoy, prefiero no jugaré esa liga y por lo tanto mi actividad física, bueno, en mi caso no ha bajado, pero en la de mucha gente la han restringido por eso. Y otra de las cosas que ha aumentado, que también lo vemos en este estudio que tenemos aquí, es que la ansiedad ha aumentado y además, si os fijáis, el estudio habla del el peso, el IMC ideal, digamos el sobrepeso y la obesidad. Vemos que aumenta la ansiedad conforme el IMC de masa corporal aumenta. Y no solo eso, sino que esto es cíclico, es decir, cuanta más ansiedad, más comemos. Y cuanto más comemos, más engordamos, menos actividad, es decir, es cíclico. Nuestro estilo de vida en este COVID también ha dejado huella. Y ahora, para que podáis entender un poquito qué podemos hacer nosotros por ayudar a este tipo de problemas, os quiero hablar del sistema psico-neuro-endocrino-inmunológico, ¿vale? No es una palabra que me acabe de inventar, es un sistema que empezó a utilizarse desde 1970 por Adler y Glasser, en el que rompe un poquito con nuestra herencia cartesiana que nos habían dejado, en el que estaba separado el cuerpo y la mente. Y ahora es un intrincado en el que está todo relacionado y podemos hacer un abordaje mucho más holístico. Quiero poner un ejemplo. Seguramente todos hemos escuchado la famosa frase de "te has cagado de miedo". El cagarse de miedo es literal. Imaginemos, por ejemplo, que estamos 5.000 años antes de Cristo, somos esos neandertales, y nos aparece un tigre de Bengala. Pues nuestro sistema digestivo ahora mismo no nos es útil. Necesitamos toda la sangre de nuestro cuerpo, no en el estómago, en las piernas, para correr como una gacela y escapar de ese tigre. Por lo tanto, nuestro cuerpo quita la sangre del estómago, hace que las heces salgan disparadas para quitar lastre, ser más ligeros y correr más. Está todo relacionado y no es algo nuevo. Se ha estudiado de toda la vida. Y un poquito para que entendáis esto, voy a intentar ilustrarlo con esta imagen para que veáis que nuestra nutrición tiene mucho que ver en el abordaje de nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque la dieta proinflamatoria se ha visto y se ha demostrado que dificulta la acción de las citoquinas. Las citoquinas son las proteínas encargadas de la función celular, que estas a su vez lo que hacen es activar el CRH, que el CRH digamos que es un neuropéptido localizado en el hipotálamo, ¿vale? Que está encargado de una gestión de una serie de hormonas que en particular activa la hipófisis, ¿vale? El estado de activación, en concreto la adenohipófisis, ¿vale? Que esta, por desgracia, está relacionada con la secreción del cortisol, la famosa hormona del estrés. Por lo tanto, cuando aumenta el cortisol, también aumenta nuestro estado de activación. Si aumenta nuestro estado de activación, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un constante estado de alerta, preocupados por todo. Y esto lo que hace es convertirse en cíclico, es decir, volver a activar ese RH, volver a activar a la adenohipófisis, a aumentar el nivel de cortisol y a corto plazo, pues
que no hagamos las tomas correctas de alimentación, que tengamos más problemas de estrés, etcétera, y a la larga pues puede incluir problemas de abuso de sustancias, incluso de obesidad, problemas cardíacos, problemas de salud mental y muchos más. Digamos, para que tengáis una imagen del estrés, que en este caso es uno de los condicionantes de nuestra salud física y mental. Voy a poneros la imagen del típico vaso, ¿vale? El vaso medio lleno, ¿vale? Y que una gente dice, no, está medio lleno, no, está medio vacío. Lo importante no es ver el vaso medio lleno ni medio vacío. El estrés es cuánto tiempo aguanto con el vaso en la mano, esté lleno o esté vacío. Lo que tensa, lo que estresa es mantener algo, por poco o por mucho que esté, durante mucho tiempo. Y eso es lo que nos está causando los problemas de salud. Y vamos a hablar de cómo una nutrición, una suplementación, una alimentación antiinflamatoria con elevados consumos de omega 3, con un equilibrio entre ácidos grasos, etcétera, puede ayudar a toda esta serie de problemas mentales. En depresión y ansiedad, por ejemplo, sabemos y nos han demostrado numerosos artículos que veis aquí mencionados, una mejora de los síntomas, incluso de los efectos de la medicación. Es decir, que no solo reduce los síntomas, sino que la gente que está tomando medicación de ansiolíticos y antidepresivos, los efectos secundarios quedan amortiguados por esa alimentación antiinflamatoria. Y además, si no los tenemos, esta serie de problemas, y si mantenemos una dieta antiinflamatoria, reduce también la probabilidad de padecer ansiedad y depresión. Después, hablemos de nuestros niños. Muchos niños con ese autismo, esa hiperactividad, pues muchísimos apuntes en la literatura abordan que las dietas elevadas en omega 3, en dieta antiinflamatoria, reduce los síntomas, ayuda a la concentración y favorecen el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Hablemos de trastornos, digamos, ya severos de la personalidad y del aspecto psicológico profundo, por así llamarlo, por hacer una distinción muy, muy dramática. Esquizofrenia, trastorno límite y trastorno bipolar. Pues la dieta antiinflamatoria reduce la agresividad y la probabilidad de padecer este tipo de trastornos. Y luego, ya yéndonos a la última de nuestras edades, al Alzheimer, a la tercera edad, hablamos de muchos problemas derivados del deterioro cognitivo, de esa avanzada edad. Pues mucha gente que tiene Alzheimer, demencia, pues la dieta antiinflamatoria aumenta la materia gris, por lo tanto procesamos mejor la información, las emociones y los recuerdos. Y otra de las cosas que no he mencionado anterior, la he dejado simplemente para comentarlo aquí, el insomnio, uno de los problemas más grandes que ha habido en este COVID-19. ¿Por qué? Incertidumbre laboral, incertidumbre de salud, mucha incertidumbre hace que no dejemos de preguntarnos, de estar constantemente en un diálogo constante con nosotros mismos y nos cueste mucho conciliar el sueño. Entonces, ayuda la dieta antiinflamatoria a mejorar nuestros niveles de melatonina y, por lo tanto, a tener un descanso mucho más reparador. Hablemos ahora ya de esa nutrición. No es nada nuevo. Sabemos desde toda la historia, ya lo decía Hipócrates 500 años antes de Cristo, que el alimento podía ser nuestra medicina o nuestro veneno. Así que utilicémoslo como queremos que nos vaya. ¿Y qué hemos visto? Que, por desgracia, hemos sufrido una evolución en el consumo de nutrientes, de nuestra alimentación en general, en el que anteriormente pues, todos los animales pastaban libres, se alimentaban de alimentos puros y ahora los tenemos encerrados en jaulas, alimentándonos de pienso, que no sabemos exactamente ese pienso es un derivado de qué. ¿Qué ha llevado eso? Además, luego no solo eso, frutas que vienen haciendo el proceso de maduración en contenedores, que no estamos haciendo el proceso o dejándolo llevar como debería ser. Resultado, alimentos con vitaminas y minerales, fitonutrientes, betaglucanos antes equilibrados. Ahora, el panorama es todo lo contrario. No solo porque ha cambiado o ha evolucionado
nuestro acceso a los alimentos, sino que ha cambiado también nuestro estilo de vida. Ahora vamos a todos lados con prisa, tenemos prisa por llegar aquí, estamos estresados porque tenemos que ir al trabajo, en 10 minutos tengo que pedir algo porque si no, no llego. Hemos dicho, los animales ya no pastan libres, tenemos mucho consumo de preparados, de comidas rápidas, que hemos dicho, menos densidad nutritiva, ricos en azúcares, bajos en grasas, al menos en grasas saludables, bajos en fibras, con un desequilibrio entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Hemos sufrido un cambio que nos está condicionando en nuestro nivel de salud. Y para, digamos, hacer una especial mención a este equilibrio entre ácidos grasos omega 6 y omega 3, que son los principales determinantes de esa naturaleza proinflamatoria y antiinflamatoria, nuestro ADN, dijéramos, nos ha preparado para que estos dos ácidos grasos estén en perfecto equilibrio. Es decir, que tú alimentándote tendría que entrar una unidad de omega 3 y una unidad de omega 6. La ciencia recomienda, es decir, nos da un pequeño margen, que nuestro desequilibrio máximo debería ser de 1 a 3, es decir, que por cada unidad de omega 3 máximo deberían entrar 3 de omega 6. El punto de inflexión, a partir de ese 4 a 1, ¿qué es lo que sucede? Pues que en esta última década hemos visto que ese desequilibrio ha aumentado tanto que la media está en torno a un 15 a 1, es decir, tenemos por cada unidad de omega 3 15 unidades de omega 6. Y lo peor es que esto aumenta década a década, así que estamos, por así decirlo, condenando a nuestros hijos a sufrir un desequilibrio seguramente superior de un 25 a 1. Es decir, una dieta muy proinflamatoria, con todo lo que eso acarrea, que ahora lo explicaremos. Por lo tanto, en conclusión, nos faltan nutrientes esenciales, tenemos desequilibrios de omega 3 y omega 6. ¿Y esto cómo se traduce en nuestra salud física? Se traduce en la función cerebral, todo eso que hemos hablado de la salud mental, el sistema nervioso deteriorado, se disminuye la calidad del pelo, se reduce la función cardíaca, la piel pierde elasticidad, se reduce la función de los órganos, nos duelen las articulaciones y los huesos. Eso es todo lo que acarrea esa inflamación. Y vamos a ver cómo afecta esto más en concreto a nuestras células. Digamos que una célula con ese desequilibrio entre ácidos grasos omega 3 y omega 6 tiene una función reducida, es decir, la membrana celular de cada vez se va haciendo más gruesa y más rígida y por lo tanto a los nutrientes les cuesta penetrar y a los residuos salir. Por eso esa célula, digamos, funciona a medio gas. ¿Cómo funcionaría una célula sana? Una función normal, pues con esa membrana semiplasmática en la que los nutrientes entran con facilidad y los residuos salen con la misma facilidad. Así que vamos a ver cuál es esa zona de riesgo. Es decir, hemos dicho que la ciencia nos dice que deberíamos estar en 1 a 3 como máximo, que los estudios están mostrando que la sociedad está en un 15 a 1. Vamos a ver dónde estamos nosotros y cómo lo podemos saber. Seguramente a todos nosotros nos gustaría hacernos una prueba y ver cuál es nuestro desequilibrio. Pues nosotros ya llevamos realizados más de 600.000 test a lo largo del planeta, ¿vale? A través de un laboratorio totalmente independiente, es decir, no tiene nada que ver con nosotros solo contratamos sus servicios para valernos de su infraestructura y de su logística para analizar las muestras de sangre que le enviamos. Y es un laboratorio de los más prestigiosos del planeta porque es el laboratorio que utiliza Harvard, el que utiliza Cambridge, Queen's College, Oxford. Es decir, los top mundiales utilizan este laboratorio, será por algo. Y si nosotros contratamos sus servicios, no tienen nada que ver ellos con nosotros, es porque queremos un servicio top. Y además nos permite tener los resultados de una manera muy personal y muy accesible, todos en nuestro teléfono móvil, incluso poder traquear los resultados y ver nuestro progreso a lo largo de los meses. ¿Qué hemos visto estudiando un poquito todas esas 600.000 analíticas de las que os he hablado que ya hemos hecho? Pues hemos visto que el 95% del planeta, al menos de los que hemos analizado, ese 95% de la muestra, está en desequilibrio. Es decir, solo un 5% de la población está en equilibrio entre ácidos grasos. En Australia el 98%, en Estados Unidos el 99%. Y que además preveemos que de aquí 10 años esto aumente.
muy desalentador. Y si además hacemos un poquito más de hincapié y vemos esos resultados, qué información extra nos dan, nos están diciendo que ya el 20% de esa muestra, de todas esas 600.000 personas que hemos analizado, el 20% ya estaba haciendo un desembolso económico comprando productos de omega 3 porque saben de su utilidad, saben de su valía y saben que les aporta un extra en su salud. Pues a toda esa gente, aún así, están en desequilibrio, un desequilibrio medio de un 1 a 7, es decir, están consumiendo algo que no les funciona. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer para solucionar este problema? Pues nosotros hemos conseguido juntar a esta junta facultativa y científica de lo mejor que hay en el planeta. De hecho, Paul Clayton, que es el que lidera este equipo, está considerado como el padre de la farmaconutrición, ¿vale? Y junto a este listado de doctores han creado un producto que en tan solo 120 días puede devolver el equilibrio a nuestro organismo, ese equilibrio entre ácidos grasos. ¿Cómo? Pues con una fórmula única en la que hay una combinación de omega 3 de la más alta calidad con valores muy elevados de EPA, DHA y DPA, pero con el extra del polifenol, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante de qué aporta este polifenol. Además, enriquecidos con vitamina D3 y E para fortalecer el sistema inmune. Tenemos también una fórmula para toda la gente que quiere diluir el producto en agua porque la textura aceitosa no le gusta. Tenemos productos también para los veganos, para toda esa gente que no tolera los líquidos para consumir este tipo de suplementación. También lo tenemos a través de comprimidos. Y tenemos todos los sellos de calidad y de cuidado de estos productos, como el certificado GMP, el Amigos del Mar, una serie de informes que digamos que determinan que todos nuestros productos los pueden consumir los deportistas de alto rendimiento, que no les supondrá ninguna pega, no da doping, por así decirlo. Tienen el Vegan Society, el certificado halal, todo para que veáis que este es un producto 100% homologado y con unas prestaciones muy elevadas. Volvemos a hablar de esa aportación. ¿Qué nos aporta ese polifenol? Vamos a hablar un poquito de todo lo que había en este mundo del omega 3, en este mundo de la dieta antiinflamatoria, en el que, como hemos dicho, no es algo nuevo. Es algo que ya nos lleva sonando desde hace muchísimo tiempo, lo vemos en las noticias, consuma leche rica en omega 3, mantequilla con omega 3, lo vemos constantemente por todos lados. ¿Y por qué es? Porque ya llevan muchos años ayudando a mejorar el aporte de omega 3, pues con múltiples formas, es aceite de krill, aceite de omega 3 concentrado, aceite de hígado de bacalao, y ahora tenemos este Balance Oil. ¿Qué es lo que pasa? Que el producto, digamos, el omega 3, para que llegue a nivel celular, necesita 24 horas circulando en el organismo para llegar a nivel celular. ¿Qué pasa con el aceite de krill? Que dura 5 horas. A las 5 horas se oxida. El omega 3 concentrado, que es lo que vemos en las farmacias, incluso en los supermercados, en los herbolarios, en todos esos sitios, es un concentrado de omega 3. Dura 9, necesitamos 24, incluso el mejor de los productos que había hasta la fecha, que es el aceite de hígado de bacalao, dura 15. No llega al 100% del producto a la célula. Por lo tanto, nos vale, pero no nos ayuda para lo que nosotros lo hemos pagado. Entonces, nosotros, con nuestro producto de Balance Oil, ese polifenol sirve como antioxidante natural para que el producto no dure las 24 horas, sino que 35 horas después se ha testeado y el producto sigue estando en estado óptimo en circulación en nuestro organismo. Así que el 100% del omega 3 que consumimos con el Balance Oil llega a nuestras células. Además, el resultado, como hemos dicho, lo podemos tener en nuestro móvil y pasados 120 días, esa analítica inicial la repetimos. En esa segunda analítica, el 95% de las personas que toman Balance Oil en tan solo 120 días han conseguido entrar de su desequilibrio base a ese 3-1 o inferior en 3 meses. Tienen una cosa que les dice, necesitas este producto, porque le hacen una analítica antes, toman un producto y 120 días después una prueba que le dice, oye, lo que has tomado te ha servido, míralo.
y puedes contrastar los resultados en la propia página web. Y hablemos de para quién es útil, para quién necesitamos este producto. Pues es un producto que en toda la época de la vida es útil, porque ya en los primeros años de vida, unos aportes extras de omega 3 aumentan el crecimiento a nivel cerebral, es decir, favorecen el desarrollo cognitivo y el desarrollo de las habilidades sociales. Luego, en la época adolescente, es cuando nuestro sistema inmune digamos, se solidifica, se establece, es muy bueno también para el tema de la reproducción, mejora la fertilidad y por lo tanto también otra de las cosas que tenemos es que ese sistema inmune pues, ayuda también al pelo, a la piel, a las uñas. En época también, lo hemos dicho, es el producto número 1 recomendado por todos los ginecólogos, omega 3 para el embarazo, para lo que hemos dicho para el bebé, ya tenerlo desde la base, desde ese desarrollo prenatal. Y en la última, después, por ejemplo, en la edad adulta, pues todas las consecuencias de nuestros buenos o malos hábitos las sufrimos en la edad adulta, en el que nos duelen los huesos, nos duelen los músculos, tenemos un sistema cardiovascular debilitado, pues este producto puede prevenir que surja esto y en esa época adulta consumirlo ayuda a reducir esa sintomatología. Y ya en la última edad de la vida, en esa tercera edad, ayuda a amortiguar un poquito el deterioro cognitivo que sufrimos por el avance de nuestra edad. Así que es muy útil también para problemas de demencia, Alzheimer y demás. No solo todo lo que os he dicho lo digo yo, no soy nadie para hacerlo, sino que la EFSA, que es la mayor autoridad de seguridad alimentaria, nos ha reprobado estas 18 afirmaciones en las que podemos decir que este producto está testado y patentado para tener una buena función cerebral, una función cardíaca normal, un sistema inmunológico reforzado y vamos a nombrar un par de cosas para la que es muy buena para la piel, muy buena para los huesos, articulaciones, muy buena para la época de embarazo y muchas otras cosas como por ejemplo los ojos o los dientes. Y evidentemente, si hay algo que es bueno para nuestra salud, para los que llevan su salud al límite, que son nuestros deportistas de élite, es un producto esencial. Tenemos multitud de deportistas ya con nosotros que consumen, no patrocinamos, que consumen nuestros productos por los beneficios que le aportan en cuanto a su rendimiento deportivo, como por ejemplo aumento de la energía, reducción de la fatiga, mejor recuperación muscular, reducción de la probabilidad de lesiones. Cosas que están muy relacionadas con su éxito deportivo. Y evidentemente aumentar nuestros niveles de omega 3 para reequilibrar nuestro desequilibrio base es algo muy útil, pero no es lo único que podemos hacer. Sabemos, como hemos hablado ya, con ese tigre que nos perseguía, nuestro cerebro está perfectamente conectado con nuestro intestino y uno de los principales damnificados digamos, de la dieta proinflamatoria es el intestino, es decir, cuando nuestro intestino se inflama, la probiota, que son las bacterias saludables que tenemos en el intestino que están relacionadas con la absorción de los nutrientes, se van desprendiendo y por lo tanto todo lo que comemos no lo absorbemos del todo. Así que con estas 5 fibras naturales del probiótico, del Cinobiotic, de Cincino, podemos repoblar esa flora bacteriana y hacer mejorar la absorción de los nutrientes. Y por lo tanto, otro de los aspectos a destacar y que es un poquito la consecuencia de una dieta proinflamatoria es que nuestro sistema inmune se ve afectado. Una célula, digamos, trabajando a medio gas, ya le cuesta cumplir con sus funciones, no tiene energía suficiente para combatir agentes externos. Así que con este preparado rico en beta-glucanos vamos a hacer que ese sistema inmune se vea mejorado, incluso podamos tener una salud mucho más alentadora, por así decirlo. Después el Protec, lo comentaré por encima, es un aumentador del sistema de defensa. Yo lo suelo consumir sobre todo cuando haces esos excesos, has salido a correr y se te ha puesto a llover. Fortalecer el sistema inmune para prevenir cuando estamos incubando algo. Después el Viva. No lo he mencionado antes, hemos hecho mucho hincapié en ese Balance Oil para los problemas mentales, pero este es uno de los top
de productos top para ayudar a esos problemas mentales de los que hemos hablado, ansiedad, depresión, estrés, incluso los problemas del sueño. Es un extracto de azafrán, que además podríamos decir prácticamente que es un producto español. El azafrán los traen de Extremadura, el preparado, digamos, se hace en Madrid y lo único que se hace en Noruega es los comprimidos y el packaging, pero es un producto que ayuda a, en primer lugar, a estabilizar esos cambios de humor, que muchos son ocasionados por la situación, por el entorno, y además ayudan a tener un sueño mucho más reparador. Por lo tanto, ¿cómo es la mejor forma de abordar nuestra salud? Con la combinación de esos tres productos. Esos tres productos actúan en los tres focos más importantes de la dieta proinflamatoria, que es reestructurar, devolver el equilibrio a nuestras células con el Balance Oil, a ayudar al sistema inmune, ya que nuestras células funcionan a bajo rendimiento con un suplemento que fortalezca el sistema inmune, y el probiótico para que todo esto que estamos tomando en nuestro intestino se absorba mucho mejor. Y si además lo complementamos con ese Viva que nos ayudará a mejorar en el descanso, os digo que un buen descanso es crucial para nuestra salud mental. Podemos tener un protocolo de la salud completo. Evidentemente tenemos otra serie de productos también para el control de peso, para el tema de los serum, para el cuidado de nuestra piel, que no me quiero detener mucho aquí porque ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero al fin y al cabo el resumen de la charla de hoy es que queremos sentirnos bien, queremos estar en forma y queremos volver a la normalidad. Así que vamos a ver si con esta charla de hoy inspiro un cambio en vuestra vida, y quiero cerrar con una pequeña reflexión para que sepáis que, por ejemplo, hay dos cosas muy diferentes. Una es dolor y otra es sufrimiento. El dolor se escoge. Digo, el dolor no se escoge. El dolor es algo que viene y te toca padecerlo. El sufrimiento sí depende de ti. Ante un dolor, si no hacemos nada, estamos sufriendo de más. Así que el dolor debería ser una llamada al cambio. Pero no tiene por qué ser una llamada reactiva, es decir, empezar a sentirnos mal para actuar. No, también puede ser proactiva. Es decir, no queremos sufrir dolor, tenemos que empezar a actuar aquí y ahora. Así que, chicos, esto es un poquito lo que os tenía que comentar hoy. Voy a habilitaros a todos los micros por si alguien tiene alguna pregunta. A ver si me deja. Enhorabuena, Iker. Creo que ya lo tenéis para poder activar cada uno vuestros propios micrófonos si queréis decir algo o hacer alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta?